Al observar los crímenes de los nazis, lo primero que impacta es la magnitud de los delitos cometidos y los horrores indescriptibles. Hay mucho que señalar como perturbador, pero ciertos aspectos del nazismo y de sus principales miembros eran indudablemente extraños. En el video de hoy analizaremos la ideología y cómo esa extrañeza influyó en los crímenes horribles por los que son recordados. Vemos a los nazis como paramilitares, militaristas y oficiales de abrigo de cuero que cometen genocidios con fría indiferencia. A mediados de los años 20, Hitler aún no tenía el poder y acababa de fracasar en el putsch de la cervecería. Después de este fracaso, Hitler intentó reconstruir y renovar la imagen del partido nazi. Parte de esto sería cultivar su imagen pública. En ese momento, Hitler decidió enfocarse en su conexión con la cultura y la tradición alemana, y en particular bávara. Organizó una sesión de fotos en la primavera de 1927, durante la cual usó y posó con Lederhosen, los tradicionales pantalones cortos de cuero bávaros. El objetivo era mostrar a Hitler como un hombre del pueblo, representando valores alemanes tradicionales y alejándose de su imagen de revolucionario violento y fracasado. Hitler disfrutaba usar Lederhosen en los años 1920, pero al ver la foto hoy, sabiendo los crímenes nazis, causa una reacción extraña o incluso cómica. No sorprende que Hitler, al ver las fotos, se sintiera decepcionado. No era la imagen que quería mostrar. Las fotos con Lederhosen lo hacían parecer ridículo y socavaban el aura de autoridad que quería proyectar. Así que, en su lugar, Hitler decidió presentarse como un líder mesiánico, no como un hombre bávaro tradicional, y por eso mandó suprimir estas fotografías. Joseph Goebbels y su ministerio de propaganda serían meticulosos al controlar la imagen de Hitler. Por otro lado, la imagen pública de Hitler se asoció al uniforme militar, mítines organizados en Nuremberg y poses intensas, casi místicas, captadas por fotógrafos seleccionados. Los negativos de la sesión fueron guardados por el fotógrafo de Hitler y nunca fueron destruidos. Las fotos de Lederhosen se conocieron tras la Segunda Guerra Mundial. Estas extrañas fotos muestran al hombre que sería el Führer y llevaría al mundo al caos, captando cuando experimentaba con su identidad pública. Es un sombrío recordatorio de cómo los extremistas y populistas pueden cultivar su imagen, creando en este caso el artificial culto de la personalidad nazi. Un aspecto peculiar del nazismo fue emplear médicos charlatanes y creencias extrañas sobre la salud. Hitler promovía una vida sana, era vegetariano, abstemio y no fumaba. Se decía que Hitler era hipocondríaco y temía a los gérmenes y enfermedades, posiblemente por la muerte de su madre por cáncer. Así que recurrió a los servicios de un médico charlatán llamado Teodoro Morell para asegurar su vitalidad. Uno de los problemas más notorios de Hitler era su estómago, ya que sufría de hinchazón, calambres y terribles gases. Se piensa que Hitler pudo haber tenido enfermedad de Crohn o síndrome de intestino irritable, posiblemente empeorado por intolerancia a la lactosa y una dieta vegetariana rica en lácteos. Morell trató con éxito a Hitler por dolor de estómago, usando probióticos y vitaminas. Al ganarse el favor de Hitler, Morell se convirtió en parte del círculo interno nazi y llegó a ser un empresario exitoso. Vendía sus mezclas extrañas a la élite nazi y usaba su puesto para lograr acuerdos favorables con farmacéuticas. El doctor Morell daba cócteles de drogas y estimulantes a Hitler y altos nazis. Hitler consumía muchas drogas, como gotas oculares de cocaína y adrenalina, testosterona bovina y anfetaminas. Esta dependencia química contrasta con la imagen de vida sana y abstemia que Hitler intentaba mostrarle al mundo. Otra rareza del nazismo era su obsesión con el ocultismo y tradiciones místicas. Aunque el propio Hitler era escéptico ante esas cosas, varias figuras clave dentro del liderazgo nazi estaban profundamente obsesionadas con ideas esotéricas. Estas creencias se integraron en la ideología nazi, formando una mezcla de pseudociencia, mitología y simbolismo ocultista. La figura más destacada en este sentido fue Heinrich Himmler, jefe de las SS. Himmler concebía a las SS no solo como una fuerza paramilitar. Las SS
eran el organismo más poderoso en el Estado nazi, responsable de administrar los campos de exterminio y de hacer cumplir los estándares raciales nazis. Pero Himmler quería que las SS fueran más que eso. Consideraba a sus hombres una orden caballeresca, espiritual, dedicada a proteger la sangre aria. Himmler se inspiraría en historias medievales como la de los caballeros templarios y adoptaría tradiciones paganas alemanas. Él buscaba construir una nueva mitología cuasi religiosa para el Tercer Reich. Bajo su dirección, el castillo de Wewelsberg se convirtió en un centro ceremonial espiritual para las SS. Las reuniones de la dirigencia de las SS se llevaban a cabo en este castillo, y en sus terrenos se estableció un campo de concentración. Himmler también estuvo fuertemente influenciado por la ariosofía, un movimiento místico que combinaba nacionalismo, racismo, eugenesia e ideas esotéricas. Ellos creían que la raza aria descendía de una antigua civilización perdida, a veces vinculada a los mitos de la Atlántida. La obsesión por los orígenes antiguos llevó al régimen nazi a patrocinar expediciones extrañas y fundar el Arenberg, un instituto pseudocientífico para descubrir ese supuesto linaje. Estas misiones incluían intentos de localizar el Santo Grial, producir evidencia de civilizaciones arias perdidas en el Tíbet e incluso objetos míticos como el martillo de Thor. Aunque hoy parezcan extrañas o sacadas de Indiana Jones, estas expediciones reflejan cómo los nazis buscaban legitimar su ideología usando mitos y misticismo. Además, los nazis querían probar que los arios alemanes tenían derechos ancestrales en Europa del Este. Esto justificaría su expansión del Lebensraum y el genocidio de eslavos y judíos en Europa del Este y Rusia. La política del Lebensraum, central en la ideología nazi, justificaba el genocidio de pueblos de Europa del Este y Rusia para dar espacio a colonos alemanes, alegando recuperar lo que creían legítimo. Las ideas ocultistas influyeron en la obsesión nazi por la eugenesia y la pureza racial. Ellos pensaban que luchaban por la supervivencia de la raza aria, justificando sus políticas genocidas como parte de una batalla secreta entre la luz y la oscuridad. Los nazis tomaron símbolos con raíces culturales, ocultistas o místicas profundas. La esvástica, por ejemplo, es un símbolo antiguo de miles de años que se encuentra en muchas culturas, donde a menudo representaba prosperidad, armonía cósmica y poder espiritual. La esvástica es uno de los símbolos más antiguos de la humanidad, apareciendo desde grabados prehistóricos en cuevas de Irán hasta motivos de la antigua Grecia. Ha sido utilizada por personas de todo el mundo, destacando su uso en la religión hindú. La apropiación y corrupción de la esvástica como símbolo de supremacía aria y lucha racial ha manchado este emblema. Para muchos, la esvástica es solo un símbolo de odio. Al final, la fascinación nazi por lo oculto fue más que creencias delirantes en una ascendencia imaginaria. Al fusionar lo oculto y el misticismo con su ideología, los nazis construyeron un mundo que retrataba su imperio como parte de un gran destino cósmico, haciendo que sus crímenes parecieran no solo justificados, sino divinamente ordenados y necesarios. Otro aspecto extraño del nazismo eran sus contradicciones. Ellos promovían la narrativa de que la raza aria era la más fuerte y pura, diseñada para gobernar sobre todos los demás pueblos inferiores. También intentaban mostrarse como víctimas de una conspiración judía y comunista, que, según ellos, traicionó a Alemania en la Primera Guerra Mundial y provocó su derrota. Los nazis difundieron que los judíos eran responsables de las duras condiciones del Tratado de Versalles, que dejó al país debilitado tras la guerra. Esto se presentó como una conspiración para debilitar a Alemania, sentando las bases para la violencia y genocidio posteriores. Judíos y comunistas estaban entrelazados, sin hacer distinción entre ellos, acuñando el término judeo-bolchevismo. Hitler mantuvo la narrativa de victimización hasta el final. Mientras los ejércitos aliados y el ejército rojo se acercaban, él se quejaba de que generales, soldados y el pueblo alemán le habían fallado. Pensaba que la caída del Reich motivaría a otros a seguir su labor. La mentalidad de víctima de los nazis fue una de las partes más peligrosas y extrañas de su ideología. Al mostrarse como gobernantes supremos y víctimas perseguidas,
Crearon una visión donde cualquier acto violento, por monstruoso que fuera, se justificaba como defensa propia. Esta combinación no solo alimentó la guerra o el genocidio, sino que también inspiró a millones de personas a convertirse en participantes dispuestos en una fantasía de venganza y redención. Y finalmente, terminaremos con uno bastante extraño. Muchos de los principales nazis, incluyendo a Hitler y Himmler, creían en lo que se llamaba la Welt-Eislayer, o en inglés, la teoría del hielo mundial. Esta teoría fue propuesta por un ingeniero austriaco llamado Hans Hocherberger. Él sugería que el hielo era la sustancia fundamental del universo. Hablaba de cataclismos de la edad de hielo que llevaron al desarrollo de razas superiores como los atlantes o los arios. Afirmaba predecir fenómenos celestiales y que la historia mundial fue marcada por la destrucción o presencia de lunas de hielo. Quizá te sorprenda escuchar que esto le llegó a Hans en un sueño. Sus ideas fueron rechazadas por los académicos, así que las promovió entre la población general. Al ser mucho más fácil de entender, pronto ganó popularidad. Creyentes notables en esta teoría fueron Hitler, Himmler y otros líderes nazis. Se promovió como una teoría aria en contraposición a lo que se consideraba las ciencias judías de personas como Einstein. La teoría intentaba explicar su esoterismo, desde el gran diluvio bíblico hasta la destrucción de la Atlántida por una luna de hielo. Ante pruebas científicas sobre el universo, Hans insistía en que la ciencia se equivocaba, que los cálculos eran engañosos o la evidencia falsa. Los defensores de la teoría del hielo mundial no cambiaban de opinión. Para los nazis, esta teoría ayudaba a unificar la investigación según su visión del mundo. La teoría del hielo mundial fue la única ciencia marginal que Hitler adoptó plenamente, creyendo incluso que podría reemplazar al cristianismo y la visión sobre el origen del universo. Es un ejemplo de cómo el odio nazi hacia la ciencia judía los llevó a ignorar la realidad del universo en favor de una historia más reconfortante que se ajustaba a su narrativa.